Eso de España en 800 años de historia, ¿no? Con los moros, como ustedes así les llamaban, pues tienen excelentes relaciones hoy en día. No he visto mejores relaciones de España que España con los países árabes, musulmanes. Ve uno el fútbol, hasta traen camisetas, ¿no? De los Emiratos Árabes. Digo, casi todos los grandes equipos españoles pues traen ahí la franja de los países árabes, van a jugar las finales a Riyadh, compran el gas de Argelia, etcétera. Es decir, eso ya pasó, fue 800 años atrás. Hoy existe una nueva política, hay una nueva dinámica en las relaciones internacionales. En la época de hace 800 años no había ni G2, ni G3, ni G7, existía todo ello. Entonces, yo quiero decantar ya con una parte final. En ese esquema tripolar hay una decadencia notable de Estados Unidos, que tenían que operar de una u otra forma. El Partido Demócrata, con su esquema G2, que ya antirruso notablemente, pero ya... ¿Cómo ha resentado la cansada esta de Donald Trump de aparecer el de papá? El pontificado de Francisco realmente habían sido grandes frases, grandes titulares para la prensa, pero que muchas veces lo doloroso para los católicos es que esas frases se habían disuelto en el aire. No había nada, porque él venía con asignaturas pendientes del pontificado de Benedicto, pero él, por ejemplo, la reforma de la curia no ha conseguido llevarla a cabo, porque se lo han prohibido. ¿Se lo han prohibido? Sí, o sea, ha tenido una guerra abierta brutal dentro del Vaticano de un sector conservador de los introvertidos, que están dirigidos por tres cardenales: Raymond Burke, el americano, Robert Sara, el cardenal de Guinea-Conakry, y Gerhard Müller, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe con Benedicto. ¿Y tanta fuerza puede llegar a tener contra el propio Papa? Mucha. Ha habido unas guerras brutales. El viernes probablemente ya tendremos, pasado mañana ya tendremos Papa seguro. ¿Tú crees entonces que existe la posibilidad de que por primera vez en la historia hubiera un Papa negro? Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. La gran noticia de estos días es la elección del próximo Papa, que va a sustituir al Papa Francisco. Hay tantos comentarios, ¿verdad? Tantos opinólogos, personas en muchos casos que no están absolutamente bien informadas de lo que está pasando en el Vaticano, de lo que va a pasar en el Vaticano, este proceso de elección, que es verdaderamente complejo. Tiene sus claves, tiene sus misterios, tiene sus intrínculis, ¿verdad? Pues ya sabéis que aquí traemos siempre al canal del Coronel a los grandes expertos, a los que de verdad argentino, saben sobre estos temas. Y hoy tenemos con nosotros a una personalidad auténtica de talla mundial, que ya ha estado aquí en el canal hace unos meses, tuvimos el privilegio de contar con él, y os puedo garantizar, si no el que más sabe del mundo, podemos decir que de las 5 personas que más saben en el mundo sobre todo lo que se cuece en el Vaticano. Que estamos hablando ni más ni menos que de Eric Frattini. Eric, bienvenido de nuevo al canal. Muchas gracias, un placer. Pero mirad, queridos amigos, precisamente hoy mismo sale a la venta su nuevo libro, Cónclave, que dice La Iglesia después de Francisco. Por si alguno todavía no conocéis a Eric Frattini, que seguro que sí, os voy a hablar muy brevemente de él. Mira, Eric Frattini, periodista, fue corresponsal en Oriente Medio, residiendo en Beirut, en el Líbano, en Nicosia, en Chipre y en Jerusalén, en Israel. Es autor ni más ni menos que de 33 ensayos, casi nada, muchos de ellos auténticos bestsellers mundiales, y de 4 novelas, traducidos a 16 idiomas y publicados en 42 países. Sus obras se centran en temas muy diversos: servicios de inteligencia, y también sabe mucho del Servicio de Inteligencia del Vaticano, como no, el crimen organizado
el nacionalsocialismo, el terrorismo islámico y, por supuesto, de toma de decisiones, y se me hace muy interesante. Este programa es en un especial. hotel 5 estrellas en la cárcel. Claro. Para generar conciencia, ¿no? Para reforzar un poco de cómo es importante la educación para que ellos puedan tomar decisiones acertadas, coherentes y que apuesten a la vida y no a la destrucción de sus carreras y de sus vidas. ¿Qué te llevó a hacer este programa? Yo creo que esto surge de la inquietud de cómo puedo yo multiplicar mi mensaje, porque hemos hecho eventos grandes en México con 5 o 6 mil jóvenes, pero tienes 5 o 6 mil jóvenes a los que les hablas en un momento determinado y en esos mismos 45 o 50 minutos que yo tardo en dar una charla, pues los agarra Netflix en 10 minutos con un capitulito del Patrón o de su serie de narcos y les tuerce la cabeza completamente, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia es que yo quería multiplicar mi mensaje, que tiene la misma historia, tiene la misma, la misma violencia, el mismo, digamos, la misma ostentación, todos los lujos, ese dinero que atrae, ¿no? Esa historia que vende, pero contado desde un sector, desde la responsabilidad, pues el efecto en el joven es muy diferente. La diferencia es, yo cuento mi historia y a los niños no les queda ganas de ser Pablo Escobar. Te la cuenta Netflix y todos quieren ser como él y se lo empiezan a tatuar y empiezan a ponerse camisetas con su nombre y figura y lo idolatran desde cómo está contada esa historia. Claro. Cuando la cuento yo, a ninguno le quedan ganas. Esa es la diferencia y por eso es que yo quise hacer uso de esta tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos en Reynosa un equipo de personas, a la par que tú y yo estamos charlando acá, hay miles de niños que están viendo mi mensaje, escuchando estas historias, estas anécdotas. Entonces, esto me permite pues, seguir adelante con mi vida, pero aparte estar mandando de manera permanente el mensaje a la juventud, diciéndole, no te equivoques, que la criminalidad no es el camino al éxito. Exacto. Ahorita que cuentas y que mencionas las historias de las series pues, del Patrón, etcétera, etcétera, ¿qué tan ciertas son todas esas historias? Mira, tristemente se han creado esas historias para glorificar la actividad criminal de mi papá. Yo te diría que hay un porcentaje muy alto que no se corresponde con la realidad. Y te dividiría el tema en dos áreas. El patrón del mal es como la versión de las víctimas de mi padre. Creo que cometieron un error muy grande y es que contrataron a un actor que generó mucha empatía con el público. Entonces ya no sabes si estás viendo El Patrón del Mal o Betty la Fea. Entonces te ríes, te causa risa y entonces genera empatía el personaje. Entonces un tipo muy malo como era mi padre termina la gente adorándolo, ¿no? Y ojo que está escrita por las víctimas en la serie. Yo sé que el propósito de estas víctimas no fue glorificar a mi padre, me queda muy claro, pero le salió mal, salió muy mal. Y entonces este actor genera una empatía tremenda. Y entonces ya tienes casos en Colombia de viejitas que se ponen a ver la novela, empiezan a rezar su rosario para que mi padre tenga éxito en su empresa criminal. Que ya está pregrabada, o sea que no puedes cambiar nada. Wow. Pero fíjate a dónde llega la mente de las personas, de la gente madura y no madura. La viejita agarra el rosario para rezar para que Pablo Escobar le vaya bien en su emprendimiento criminal y el joven hace lo mismo. Entonces genera una oleada de fanáticos dispuestos a ser Pablo Escobar porque lo mostraron además como un caso de éxito, que no lo es. Y pues lo hace aún peor con una historia más hollywoodense, donde ponen a mi papá a quemar millones de dólares que porque mi hermanita tenía frío. Dejada más grande que esa nunca la he visto, porque estamos en un país tropical, hermano, o sea, no hace frío en Colombia. 100%. Las casas no tienen tantas chimeneas, muy poquitas casas de Colombia tienen chimeneas. Aparte con lo que cuesta conseguir el billete, hermano, que lo vas a tirar al fuego, pues porque no tiraste el comedor, las cortinas, hay tantas cosas para quemar en la madera o algo. ¿Y qué tal si abres las ventanas y estando en un país tropical estás lleno de madera, hermano? O sea, entonces, esto es un idiota de Hollywood que nunca abandonó su oficina ni el aire acondicionado y piensan que nosotros no somos unos caníbales en Colombia y que no tenemos ni idea de lo que es el dinero ni lo que valen las cosas. Entonces, claro, muestran a Pablo Escobar, su hija está tiritando de frío y él quema $2 millones. Ay, mijita, para que no te desfriamos. Entonces esa historia de los $2 millones no fue cierta. Nunca fue cierta, pero sí es una fórmula para glorificar su actividad criminal y hacerle creer a los demás que ese personaje es tan exitoso y tuvo tanto poder que se daba el lujo de quemar el dinero.
Nunca sucedió, pero esa manera de retratarlo. Y no sabes la cantidad de jóvenes que se quedaron enganchadas con esa historia y dicen, ay, no, yo quiero ser tan poderoso que quiero quemar los dólares como tu papá lo hacía. No, hermano, mi papá no quemó ni un billete. Fíjate. Que somos viejos, ¿no? Entonces todas esas son historias de Hollywood. De Hollywood, inventadas. Y hay muchas historias también. En México hay un hotel por ahí que dice que es la casa de Pablo Escobar. Mentira, mi papá nunca El que está en México. Tulum, ¿no? Nunca visitó México. No le gustaba la playa. Pero ya hay un hotel, la casa de Pablo Escobar, venga, hospédese aquí. Y vas y te cuentan el cuento. Entonces esa tampoco es cierto, Tampoco porque es yo he ido a ese cierto. hotel y me la venden que de te esa devuelvan manera. la plata, hermano. Porque nunca, y te voy a explicar por qué. Pero que sí, que era la mansión de Escobar. Mira, a mi papá no le gustaban las playas. No es porque no disfrutara de ellas, sino que él decía, mira, si tú me pones un botecito enfrente de una playa, yo ya perdí 180 grados de oportunidades para escaparme. En la selva yo tengo 360 grados de oportunidades para irme para cualquier lado, pero si yo estoy frente al mar estoy muerto, ya perdí la mitad de oportunidades para escapar. Entonces por eso no le gustaban las playas a tu Nunca. papá. Pero ya hicieron un hotel y no. Entonces ¿por qué dicen que ese hotel de Tulum es de tu papá? Porque es una cuestión de marketing y les interesa. Y encima yo he hablado con los dueños y dije, ay sí, nosotros sabemos que no es de tu papá, pero nos va muy bien diciendo que es de él. Ah, mira, aparte trácalas. Entonces, tampoco es cierto, Por lo menos un Sebastián. par de nochecitas gratis deberían de mandarnos. Pues sí, ¿verdad? Hay una tarjetita de bonos. Sí, ¿no? Entonces, Desayunito. si no es cierto que tu papá quemó $2 millones para calentar cuando tenían frío, Ujú. tampoco es cierto que las ratas se comían los billetes que Pues tenían guardados. de pronto las ratas pueden ser los políticos, ¿no? Esos, pues sí, se los comían enteros. Entonces se hablaba, en vez de las ratas, de los animales eran los políticos. En ese momento sí, era más, es que mi papá no fue de tener muchos escondites de dinero porque era más lo que se gastaba que lo que le entraba. Muchos de sus socios sí tenían esas grandes cantidades de dinero y mi papá era un tipo que gastaba mucha plata, no se la quedaba, o sea, no alcanzaba a ahorrarla y tenía confianza en que la iba a poder seguir produciendo, con lo cual su cultura del ahorro fue prácticamente nula. Fíjate que es un hombre que se ganaba entre 50 y 70 millones de dólares cada fin de semana solo durante los 80s y solo te estoy hablando de la ciudad de Miami, no te estoy hablando de otras ciudades. Esas eran sus ganancias netas en cada fin de semana. Cada fin de semana. 70, 80 millones de dólares. El fin de semana de rumba de los gringos, 70, 80 palos de dólares para los bolsillos de mi papá. Y nada más, eso se gastaban Solo en Miami. Ni hablar de Los Ángeles, Nueva York, Chicago. No O estoy sea, contando. ¿cuánto vendían en todo el mundo en un fin de semana? No tengo ni idea, pero te estoy dando sí el dato certero de esto. Es porque lo pregunté con la gente que manejaba Miami. Les dije, ¿cómo era un momento dorado para ustedes? Es decir, que un momento que les estaba yendo bien. Y me dice, pues mira, si a tu papá le estaba yendo bien, recibía entre 50 y 80 palos cada fin de semana. Qué increíble. En esa época, ¿no? Que no son los mismos 80 de ahora. Es mucho más dinero, de hecho. Wow. Oye, Sebastián, ahorita que estamos hablando de las series de Netflix que están idolatrando a todos estos personajes, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que hoy ven a Pablo Escobar como un ejemplo a seguir? Mira, primero que hagan buen uso de su capacidad de discernimiento, que entiendan que todo lo que ven en una pantalla no es real, no es así como se lo han pintado, que siempre hay un tipo hollywoodense ignorante pensando que las cosas fueron de una manera y que estamos muy acostumbrados a que todo lo que vemos en una pantalla o impreso en papel y con tinta es verdad. Es verdad porque lo vi en el diario, es verdad porque lo vi en la tele, no es verdad, hermano. Solo cuando tú lees y ves tantas mentiras que se dicen sobre tu persona y cuando ves como todos los diarios y los mejores periodistas del mundo no tienen ningún empacho en mentir sobre tu persona, cuando las lees esas mentiras dices, ay Dios mío, entonces esto que yo creo que es la realidad que me vienen pintando quizá no es tan así, porque si tienen esa capacidad de mentir sobre mi persona y sobre mi padre y sobre los $2 millones y sobre todo esto, entonces ¿qué es la realidad, no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mi invitación es para que entiendan que no es un caso de éxito, que se den cuenta que mi papá no se retiró ni se jubiló, se murió a los 44 años. ¿Mi edad? Tu edad, imagínate, yo tengo 48, entonces se considera un caso de éxito al hombre que llamaban como el más rico del mundo. La revista Forbes le decía que era el más rico del mundo. 5 años consecutivos. Primero, nunca nadie de la revista Forbes ni siquiera llamó para preguntar cuánto tiene este señor. Segundo, mi papá no les iba a dejar ver la billetera, pero ellos igual hacen la lista y te ponen de rico a ti y no sabemos. Y aparte ¿no? la tenía enterrada, ¿no? Ni siquiera enterrada, pues mi papá, como te digo, no la enterraba porque...